domicilio con la finalidad de que los contribuyentes pues finalmente no pagaran esos adeudos, vaciar cuentas bancarias. El SAT, detectando este tipo de conductas, incluye también en la fracción 10ª la posibilidad de que se cancelen los certificados de sello digital hasta en tanto se pudiera subsanar esta situación, hasta en tanto el contribuyente pudiera aparecer. Entonces, como ustedes pueden ver, lejos de una cuestión operativa que antes era el sustento primordial para cancelar los certificados de sello digital, pues ya se convierte en una medida de control para contribuyentes incumplidos o que se presumen incumplidos. Lo mismo pasaba en facultades de comprobación, cuando los contribuyentes desaparecieran durante el ejercicio de facultades de comprobación, hubieran abandonado su domicilio fiscal, se detectara, por ejemplo, que en el ejercicio de facultades de comprobación los comprobantes fiscales que emitieron amparan operaciones inexistentes, pues también en ese caso ya como medida de control se impedía que pudieran seguir con la facturación normal, se cancelaba el certificado y en su caso cuando se corrigiera esta situación o cuando se subsanara ante la autoridad, se acreditara que no se encontraban verdaderamente en este supuesto, pues se pudiera tramitar un nuevo certificado y una fracción D en donde las autoridades fiscales podían cancelar el uso del certificado de sello digital en caso de que los contribuyentes cometieran alguna de las infracciones que se prevén en el artículo 79, 81 y 83. Esta fracción que a la fecha persiste, pero ahora ya en el artículo 17H bis, ahorita vamos a ver un poco la evolución, hace que la gama de posibilidades por las cuales las autoridades fiscales hoy en día pueden restringir el uso del certificado de sello digital sea más amplia que las fracciones que aparecen en el artículo 17H bis. Es decir, son esas fracciones más todas las que todas las que se prevén en el artículo 79, 81 y 83. Entonces, la gama de acción, los supuestos por los cuales las autoridades fiscales hoy en día pueden restringir el uso del certificado, no nada más deben analizarse a la luz del artículo 17H bis, sino también a la luz del artículo 79, 81 y 83. ¿Vale? Hay más artículos que se relacionan con el artículo 17H bis, por eso debemos hacer este análisis integral al que yo me refería al inicio de esta sesión, porque también se involucra lo que establece el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 27, el artículo 152, en fin, el artículo 17H bis, el artículo 69B, por supuesto, el artículo 69B bis. Entonces, el análisis jurídico de estos procedimientos involucra muchos más artículos que nada más los artículos, las fracciones o los supuestos previstos en el artículo 17H y 17H bis. Por eso el análisis debe ser integral, ¿vale? Entonces, esta fue la evolución. A partir de 2014 nos tenemos que quedar con esa idea. A partir de 2014 la cancelación del certificado de sello digital deja de ser meramente administrativa y operativa y se vuelve también una medida de control para contribuyentes que se presumen incumplidos por las situaciones estas que estamos comentando que se preveían en la fracción 10ª del artículo 17H. Y bien, para 2020 se maneja ya la estructura que hasta hoy en día digamos que nos rige, nos regula, porque se adiciona en 2020 un artículo, el artículo 17H bis, se modifica la fracción 10ª del artículo 17H y entonces las fracciones, los supuestos que existían en el artículo 17H en esa fracción 10ª vienen a formar parte del artículo 17H bis y la fracción 10ª del artículo 17H prevé que se cancelará el sello cuando se cometa alguna de las fracciones del artículo 17H bis y el contribuyente no logre desvirtuar durante el procedimiento del artículo 17H bis de restricción temporal la causal que corresponda. También en este año, en 2020, mudamos de una cancelación inmediata,
vamos a llamarla de esa manera, en cuanto a que las autoridades, cuando detectaban la supuesta emisión, procedían a la cancelación del sello y el sello se encontraba cancelado durante la tramitación o la aclaración que en su caso promoviera el contribuyente a una restricción temporal. La restricción temporal, ¿en qué cambia? En que si bien de inicio se da el impedimento para que se puedan utilizar estos certificados, pero con la diferencia de que cuando el contribuyente acuda a este procedimiento, el Servicio de Administración Tributaria va a reactivar, va a permitir que el mismo certificado pueda seguirse utilizando. Entonces, de esta forma se hace menos complicado que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones durante el procedimiento, independientemente de todo lo que dure, y no necesariamente tenga que tener el sello cancelado mientras se está defendiendo en sede administrativa. Por eso yo les decía, si bien el artículo 17H ya se resolvió por la Suprema Corte, que no se debe regir por el principio o el derecho de audiencia previa, con el artículo 17H bis sí se logra que los contribuyentes puedan seguir con una operativa normal mientras están ejerciendo su derecho de audiencia ante las autoridades fiscales. Entonces, de alguna manera en ese momento se resolvió que no, pero tan existía esta violación a los derechos de los contribuyentes que finalmente se modificó el artículo 17H y nace, también se adiciona al Código Fiscal de la Federación el artículo 17H bis. Digamos que de esta forma se subsana la problemática que existía, la gravedad que existía en cuanto al tiempo que pudiera durar un procedimiento y que sujetara a los contribuyentes impedía a los contribuyentes que pudieran seguir facturando. De esta manera también nace la figura de la restricción temporal en el artículo 17H bis. De esta forma, ya con esta nueva dinámica, a partir de 2021 de este año, el artículo 17H bis y 17H de nueva cuenta son reformados con la finalidad de incluir dos fracciones más en el artículo 17H. Estas dos fracciones vienen a formar parte de los supuestos por los cuales las autoridades fiscales pueden de manera inmediata, como ya lo comentábamos, cancelar el uso del certificado de sello digital. Y estas dos fracciones son las siguientes. Bueno, son dos fracciones que hasta 2020, que durante todo 2020 se encontraban en el artículo 17H bis. ¿Esto qué significaba? ¿Qué significa? Que si el contribuyente cometía incurría en alguno de estos dos supuestos que vamos a comentar, lo procedente es que las autoridades fiscales restringieran el uso del certificado de manera temporal, no proceder a una cancelación inmediata. Entonces, para 2020, el supuesto de que los contribuyentes se situaran en la conducta prevista en el artículo 69b, cuarto párrafo, es decir, que fueran considerados como empresas que facturan operaciones inexistentes, durante 2020 se permitió que estos contribuyentes pudieran presentar un caso de aclaración y que en ese momento se pudiera reactivar su certificado de sello digital. Esa es una de las conductas, y la otra es que fuera un contribuyente que estuviera transmitiendo ilegalmente pérdidas fiscales en términos de lo que establece el artículo 69b bis. Es decir, el supuesto previsto en el artículo 69b, cuarto párrafo, y 69b bis, se encontraban en 2020 en el artículo 17H bis. Esto significa que los contribuyentes que se encontraran en esos supuestos podían someterse al procedimiento de restricción temporal del certificado de sello digital, pero para 2021 se quitan del 17H bis y se pasan al 17H. ¿Por qué? Este es un análisis muy interesante. Cuando las autoridades fiscales consideran que un contribuyente ha estado expidiendo comprobantes fiscales sin contar con la infraestructura, los trabajadores, la capacidad material para directa o indirectamente prestar algún servicio, producir algún bien, comercializarlo o entregarlo, o se encuentren como no localizados
es decir, el procedimiento del artículo 69b, y esos contribuyentes no logren en ese procedimiento desvirtuar que se encuentran en el supuesto de estar facturando operaciones inexistentes, se considera que la garantía de audiencia para estos contribuyentes es solamente en el procedimiento del artículo 69b. Por eso es muy importante que si la autoridad fiscal inicia este procedimiento de EFOS, de las empresas que facturan operaciones inexistentes, le pongamos mucha atención y diseñemos una estrategia de atención para ese procedimiento. Esos contribuyentes, una vez que ya fueron publicadas en la lista definitiva, no tienen la posibilidad de desvirtuar que se encuentran en ese supuesto de facturar operaciones inexistentes en algún procedimiento posterior, ni en facultades de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete, ni en este procedimiento del artículo 17H bis. ¿Qué sucedía? Los contribuyentes que se encontraban en este supuesto y que ya habían sido publicados en la lista definitiva tenían, en términos de lo que establecía para 2020 el artículo 17H bis, la posibilidad de acudir a ese procedimiento a aportar pruebas y a tratar de desvirtuar la presunción de encontrarse en ese procedimiento cuando ya se había resuelto por la propia autoridad fiscal. Entonces las autoridades fiscales dicen, no, a ti ya te di la posibilidad de que me vinieras a defenderte, que pudieras desvirtuar esa presunción de ser un NEFO, de ser una empresa que factura operaciones inexistentes, ya te di tu garantía de audiencia y concluí el procedimiento resolviendo que no, que sí te encuentras en ese supuesto, que sí estuviste facturando operaciones inexistentes y que por esa razón te voy a publicar en el listado, en la famosa lista negra del SAT. En ese momento te di tu garantía de audiencia. No sería justo, no sería proporcional que cuando te cancele tu certificado de sello digital o restrinja temporalmente, como sucedió en 2020, tu certificado de sello digital, en ese procedimiento también tengas la posibilidad de alegar, de aportar pruebas, de hacer algunos argumentos, manifestaciones, porque tu garantía de audiencia ya pasó. Ya lo que me dijiste en sede administrativa ya pasó y en su momento, si tú no estás de acuerdo en la resolución definitiva que yo emití cuando resolví el procedimiento del artículo 69b, en su caso tienes tus medios de defensa, recurso de revocación o juicio contencioso administrativo. No amparo, ojo. Entonces, vete a pelear allá. Aquí ya resolvimos que no, ya resolvimos que eres un NEFO, que facturas operaciones inexistentes. Entonces, por eso vamos a quitar esta fracción que en 2020 sí se preveía de restricción temporal y lo vamos a meter a una cancelación inmediata del certificado de sello digital. Lo mismo sucedió para el procedimiento del artículo 69b de la transmisión ilegal de pérdidas fiscales. ¿Vale? Entonces, esa es la lógica, esa es la modificación que se dio. Si nosotros teníamos la idea de que podíamos acudir en el procedimiento del artículo 17H a tratar de desvirtuar que no nos encontramos en el supuesto previsto del párrafo cuarto del artículo 69b, ya para el 2021 ya no se puede, ya lo que se va a proceder es a la cancelación inmediata del certificado de sello digital, es decir, se va a resolver el procedimiento del artículo 69b y con fundamento en lo resuelto en ese procedimiento y fundado y motivado en lo ahí resuelto, se va a proceder a la cancelación inmediata, ya no a la restricción temporal. Ya no te voy a permitir que una vez tú acudiendo al procedimiento te voy a reactivar el sello, te voy a reactivar el uso del certificado, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque son dos fracciones que si bien cuando nació el artículo 17H se encontraban previstas cuando nació el artículo 17H bis, se encontraban ahí previstas estas dos conductas, salen del artículo 17H bis y se mandan al artículo 17H. ¿Por qué? Porque la garantía de audiencia en esos dos supuestos ya se dio en un procedimiento anterior que ya se resolvió. Ojo, no sucede lo mismo para los EDOs. Para los EDOs, para las empresas que se presume que dedujeron operaciones simuladas, el supuesto al que se refiere el párrafo octavo del artículo 69b, para ellos sí se prevé la posibilidad de que puedan acudir en el procedimiento del artículo 17H bis a desvirtuar que se encuentran en ese supuesto. No sucede lo mismo, inclusive en algún momento
aquí en CADEFI, tuvimos la posibilidad me parece que fue diciembre del año pasado, de participar en un curso aquí en CADEFI, seguramente debe estar en la videoteca, en el que hablábamos de la defensa de los contribuyentes ante la presunción de operaciones inexistentes, y ahí analizábamos que es distinta la operativa y las consecuencias de un procedimiento para los contribuyentes EFOS y para los contribuyentes EDOS, y la conclusión es: para los contribuyentes EFOS, la garantía de audiencia es en el procedimiento del artículo 69b, no necesariamente para los contribuyentes EDOS. Para los contribuyentes EDOS, si bien el artículo prevé un plazo de 30 días, si el contribuyente no acude en ese plazo de 30 días a desvirtuar la presunción de que dedujo operaciones inexistentes, lo podría hacer en facultades de comprobación o incluso en este procedimiento del artículo 17H bis. Entonces, no hay que confundirnos. Una cosa son los contribuyentes que ya fueron catalogados como factureras, en términos más lisos y llanos, o como no localizados, y otras consecuencias distintas para el contribuyente EDOS, para el que dedujo supuestamente las operaciones simuladas. Entonces, por eso se habla de que el artículo 69b, aunque es un solo artículo, prevé dos procedimientos distintos. Nada más ahí para que no nos confundamos. Y pues bueno, esta es la reforma, la manera en la que se cambió el procedimiento del artículo 17H y 17H bis para este año, para este 2021. Sí hubo cambios y son en estos términos. Además de que, bueno, pues se ha venido modificando el procedimiento en la resolución miscelánea fiscal. El reglamento del Código Fiscal sí hace alusión a estos artículos, pero bueno, no se prevé la posibilidad de que se emita un requerimiento y el plazo para el cumplimiento. Incluso hay como comentario al margen el artículo 10, si no mal recuerdo, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que hace alusión a este procedimiento, no se ha actualizado, que es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de procedimientos, si se me permiten el comentario. El hecho de que los procedimientos con consecuencias tan trascendentes, lo hemos estado comentando durante esta sesión, y seguramente ustedes también tienen una noción muy clara de cuáles son los efectos nocivos para los contribuyentes cuando se cancelan su certificado de sello digital, las autoridades fiscales han venido insistiendo en que estos procedimientos puedan ser normados, puedan ser reglamentados en normativa administrativa, como es un reglamento o como es la resolución miscelánea fiscal. A mí esa parte me parece muy grave y me parece una falta de un abuso por parte de las autoridades fiscales que ha venido convalidando el poder legislativo. Un procedimiento, desde mi punto de vista, tan trascendente para la esfera de derechos de los contribuyentes, se debe prever en todas sus etapas en el Código Fiscal de la Federación. No en el reglamento, no en la resolución miscelánea fiscal, porque eso sí causa inseguridad jurídica a los contribuyentes. Más o menos, ¿cuántas veces ustedes creen que se modifica la resolución miscelánea fiscal por año? Entonces, esa inseguridad jurídica que le causan estos cambios a los contribuyentes no se encuentra de ninguna manera justificada. Cuando estamos hablando de una ficha de trámite, de un procedimiento que no tienen efectos tan trascendentes para los contribuyentes, pues está bien, apóyate en la resolución miscelánea fiscal, en el reglamento. Pero esta situación tan trascendente, reitero, debe de estar prevista completamente en la ley. Yo no veo por qué no los legisladores se sientan a hacer su trabajo y en el procedimiento del artículo 17H o 17H bis reglamentan completamente este procedimiento y establecen las consecuencias para que las autoridades fiscales actúen dentro del marco de la ley. Hoy por hoy, si bien el plazo para que se concluyan, ya lo platicaremos un poco más a detalle, pero para que entiendan cuál es el sentido de lo que yo les estoy comentando, hoy no sabemos qué es lo que sucede. Bueno, sí sabemos, pero la ley no dice qué pasa si las autoridades fiscales no resuelven este procedimiento en el plazo máximo, que dice máximo en la resolución miscelánea fiscal, de 10 días. Para mí, si la autoridad le establece un plazo máximo y no resuelven ese procedimiento, el procedimiento queda sin efectos, como sucede un poco para el procedimiento de
de EFOS del artículo 69b. Si la autoridad fiscal no resuelve en ese plazo que tiene de 50 días, el procedimiento se deja sin efectos. ¿Qué pasa si en una facultad de comprobación las autoridades fiscales no concluyen la facultad de comprobación en el plazo de 12 meses o no emiten el crédito fiscal en el plazo de 6 meses? El procedimiento de igual manera queda sin efectos. ¿Y eso dónde se establece? En el Código Fiscal de la Federación. Ahí está la consecuencia. ¿Para qué? Para darle seguridad jurídica a los gobernados. No se justifica de ninguna manera que este tipo de procedimientos que le pueden causar una grave afectación a los contribuyentes se encuentren previstos en su mayoría o en gran parte en una resolución miscelánea fiscal. Y la muestra clara es que para este año la resolución miscelánea fiscal, el procedimiento para la atención de la restricción temporal se encontraba en la regla 2.2.15. Se cambió y se pasó a la regla 2.2.14. Y luego para mayo de este año otra vez va a ser la regla 2.2.15 y es la regla que nos rige actualmente. Y si viene una resolución de modificaciones, las que se avientan varias veces al año, ya después puede ser un plazo de 10 días para resolver, uno de 5 días, a lo mejor se quita el plazo del contribuyente para que pueda cumplir el requerimiento. En fin, o sea, el contribuyente no tiene la seguridad de que es un procedimiento reglado en la ley y con consecuencias claras para atenderlo o para no atenderlo. Yo no veo por qué, si ya se instauraron estos procedimientos en el Código Fiscal de la Federación, no se reglamentan de manera completa. A mí me parece que es una manera de justificar que las autoridades fiscales pudieran actuar al margen de la ley. Porque si la consecuencia viene en la ley, llegamos con un tribunal y le decimos, oye, mira lo que hizo la autoridad, y el tribunal va a declarar la nulidad de ese acto. Pero en este caso, la ley no lo dice, la resolución miscelánea fiscal puede cambiar en cualquier momento, y a eso a mí yo no le encuentro ninguna justificación y creo que la afectación sí es grave a la seguridad jurídica de los contribuyentes. Inclusive, como breviario cultural, les aconsejo que busquen los criterios que se refieren al principio de confianza legítima en materia fiscal. Los cambios que se deben dar en nuestra legislación deben de tener un proceso de adaptación para justamente no dañar la seguridad jurídica de los gobernados. Lo que hoy es blanco no te lo puedo decir mañana inmediatamente que va a ser negro. Te tengo que dar esa posibilidad de que te vayas adecuando a un cambio. Y esto con la resolución miscelánea, pues no sucede, ¿no? Y yo no veo la razón por la cual no esté, insisto, reglamentado en las propias disposiciones fiscales. Entonces yo creo que es una violación que se comete por parte de las autoridades fiscales, que se convalida por parte del Poder Legislativo y que yo creo que en algunos momentos también se ha venido convalidando con los tribunales en cuanto a que consideran que el hecho de que se encuentren este tipo de procedimientos reglados en algunas etapas en la resolución miscelánea fiscal o en el reglamento no contraviene el principio de jerarquía normativa. A mí me parece hasta cierto punto absurdo y pues, francamente es algo que molesta a los que nos dedicamos a estos temas, porque, como yo les decía, parece que se está convalidando que la autoridad pueda tener cierta flexibilidad al momento de ejercer estos procedimientos, cuando son procedimientos normados y las formalidades esenciales del procedimiento deben de operar para ambas partes, los plazos y las consecuencias de no actuar dentro de esos plazos o dentro del marco de la ley, no dentro del marco del reglamento, ni dentro del marco de la resolución miscelánea. Como les acabo de decir, la resolución miscelánea se puede cambiar mañana y entonces ya no sabemos cómo va a quedar el plazo, vamos a estar ahí a la buena de las autoridades fiscales que nos indiquen qué va a pasar, si es que pasa algo en caso de que no resuelvan el procedimiento. El artículo 10 del reglamento no ha sido actualizado. Ahí se maneja un plazo de 3 días para que se pueda acudir a subsanar un requerimiento y en el código dice 10 días, la resolución miscelánea también dice 10 días, lo que antes era la 2.14, ahora es la 2.15. ¿Cuál es la necesidad? Pues yo no la entiendo, creo que se debería reglamentar. Disculpen ustedes el desahogo, pero bueno, es una situación que pues hasta cierto punto es molesta y no le encuentro alguna justificación. Pero bueno. Continuando con nuestro tema y después de esta crítica a la resolución, bueno, la conclusión de todo esto es hay que estar pendientes de lo que se establece, por supuesto, en el Código Fiscal de la Federación, a ver si en algún momento se adecúa o se modifica
el artículo 10 del reglamento y pues cualquier cambio que pudiera darse a la resolución miscelánea fiscal, que como ya comentábamos, pues ha venido cambiando. Inclusive les comento, se cambió incluso del numeral de la regla a partir de mayo de este año, ¿vale? Para que la tengamos en cuenta y actuemos dentro del procedimiento. Otra, digo ya nada más para concluir este desahogo, si la regla de resolución miscelánea fiscal me manda una ficha de trámite y nosotros seguimos la ruta, y ya lo platicaremos, inclusive ahorita haremos el ejercicio práctico de cómo atender estos procedimientos en el portal del SAT, la ruta que se establece en la ficha de trámite también está mal, es incorrecta. Si nosotros seguimos ahí las opciones que nos marca, llegamos a un formulario que no es el que nos permite presentar nuestro caso de aclaración. Y es un absurdo, o sea, es un absurdo que por un lado estemos platicando de las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial para fiscalizar y de los cruces de información que tienen las autoridades fiscales, que si dan aviso a los bancos, que si tenemos una relación con el Banco de México, con el IMSS, con el Infonavit, en fin, tenemos toda esa tecnología y al momento que le decimos a los contribuyentes cómo actuar en un procedimiento, la ficha de trámite esté mal. Es un absurdo. A mí me parece que el hecho de que esté ahí en la ficha de trámite mal, pues por supuesto que causa una inseguridad jurídica al contribuyente. Alguien sí podría levantar la mano y decir el trámite está mal y no sé, ahora no sé cómo acudir al procedimiento. Pero bueno, es otro de los ejemplos de por qué, desde mi punto de vista, este tipo de procedimientos deberían reglarse de manera completa en el Código Fiscal y no en la resolución miscelánea fiscal. Me avisan que concluimos nuestra transmisión en Facebook. Les agradezco de manera muy sincera que nos hayan permitido acompañarlos en esta mañana. Ojalá que formen parte de la familia CADEFI, que se suscriban al contenido que tiene esta capacitadora, que es muy interesante, tiene grandes ponentes y ojalá que nos puedan seguir acompañando. Les mandamos un gran saludo y espero se encuentren muy bien. Hasta pronto. Y bien, continuando con nuestro tema, no sé si exista hasta el momento alguna pregunta. ¿Vamos bien? Perfecto. No debemos dejar de lado que en materia administrativa resulta aplicable un principio que originariamente pertenece a la materia penal, que es el principio de tipicidad. Este principio de tipicidad, en principio, implica una obligación legislativa. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando el Poder Legislativo establece alguna sanción o alguna infracción, en principio debe describir perfectamente la conducta que daría pauta, que causaría, que actualizaría la imposición de una infracción o de una sanción. En principio, la obligación en materia de tipicidad es del Poder Legislativo. El Poder Legislativo debe establecer de manera clara los supuestos por los cuales las autoridades fiscales podrían imponer una sanción. Debe de quedar, o sea, la conducta no nos debe dar pie a interpretación o que pudiéramos incluir elementos adicionales a lo que establece la propia norma. Si la conducta no se encuentra perfectamente clara y establecida en la norma, no podría ser aplicada por las autoridades fiscales. En un segundo plano, la obligación en este principio de tipicidad es para que las autoridades fiscales apliquen la norma a las conductas que exactamente corresponden a la hipótesis prevista en la ley. Es decir, si nosotros imponemos una sanción o una infracción a los contribuyentes que consideramos que tienen el color rojo, nada más para los rojos, no para los naranjas, ni los amarillos, ni a los que parecen rojos, ni a los guindas, a los rojos. Si decimos que es para los negros, entonces nada más para los negros, no los grises, no los morados, no los azul marino, para los negros. Pero si no queda claro cuándo va a ser rojo o cuándo va a ser negro o cuándo va a ser blanco, entonces el problema se da en la estructura legislativa de la norma. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando hablamos de tipicidad, cuando hablamos de la imposición de una infracción
o cuando hablamos de una consecuencia negativa para un contribuyente prevista en las disposiciones fiscales, debemos hablar primero de que debe existir una conducta perfectamente bien establecida en la ley y una obligación para las autoridades de imponer esa infracción prevista en la ley a quienes cometan la hipótesis normativa que, como dijimos, se encuentra perfectamente bien establecida. Si no, esa disposición no es aplicable, no es operativa en nuestro sistema jurídico.